Se tiene un cuadrado de 10 centímetros de lado, en sus vértices se ubican cargas distribuidas así: Q sub 1 más 5 microcoulombios en el vértice superior derecho, Q sub 2 menos 5 microcoulombios en el vértice superior izquierdo y Q sub 3 5 microcoulombios positivo en el vértice inferior izquierdo. Calcular la magnitud de la aceleración que adquirirá una carga de 2 microcoulombios positivo y masa 100 gramos ubicada en el cuarto vértice. En primer lugar, debemos representar todo lo que nos colocan en el enunciado del ejercicio, y para ello, tenemos primero un cuadrado de 10 centímetros, es decir, todos sus lados van a ser de 10 centímetros y las cargas están ubicadas tal como se muestra en la figura. Aquí, de una vez, represento las fuerzas que ejercen cada una de las cargas anteriormente nombradas con respecto a la carga Q sub 4, la he nombrado así, para representar la carga que se va a probar, la de 2 microcoulombios. Bueno, la carga Q sub 1 de 5 microcoulombios, nótese que todas son de magnitud 5 microcoulombios, lo único que cambia es el signo. La carga Q sub 1 de 5 microcoulombios es positiva y la carga que se va a probar, pues 2 microcoulombios, también es positiva, por lo cual experimenta una fuerza de repulsión representada por la F sub 1,4. Luego está la carga Q sub 2, que es la única que es negativa, va a tener una fuerza de atracción con respecto a la carga Q sub 4, y se representa con la fuerza F sub 2,4. Después está la carga Q sub 3, que va a ejercer una fuerza de repulsión con respecto a la carga Q sub 4, representada por la fuerza F sub 3,4. Si aislamos conceptualmente la carga Q sub 4, estaremos realizando lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, donde se representan las tres fuerzas que actúan sobre dicha carga. Como nos piden la magnitud de la aceleración que adquirirá dicha carga y nos dan además su masa, intuimos que debemos aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que venimos utilizando desde cursos pasados. Dicha fuerza será la fuerza resultante, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la carga Q sub 4. Para ello representaremos un sistema de referencia que coincida con la mayor cantidad de fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre, de tal forma que tengamos que descomponer la menor cantidad de fuerzas, por lo cual las fuerzas F1,4 y F3,4 coinciden con los ejes coordenados Y y X respectivamente. La única fuerza que me quedaría inclinada que debería de descomponer es la fuerza F2,4. Mediante la regla del paralelogramo obtengo las proyecciones de la fuerza F2,4 en X y Y. Recordando que la magnitud de F2,4 se puede hallar mediante la ley de Coulomb, pero las proyecciones en X y en Y se deben hallar mediante el uso de las razones trigonométricas. Para el caso de la fuerza en su proyección horizontal, se debe utilizar la magnitud de la fuerza F2,4 multiplicada por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje horizontal, y para el caso de su proyección en el eje vertical, se debe multiplicar la magnitud F2,4 por el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Esto porque queremos obtener una fuerza resultante, y esa fuerza resultante va a venir dada por la suma de sus proyecciones en X y Y, porque vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. De la sumatoria de fuerzas en X tenemos que la fuerza F3,4 va en sentido positivo y la fuerza F2,4 va en sentido negativo, por lo cual se van a restar entre sí. Así como la fuerza F2,4 en su proyección en Y está positiva y se va a venir restando con la F1,4 para dar como resultado la fuerza resultante en su proyección en Y. Como estamos ya asumiendo los sentidos de las fuerzas en los cálculos de la ley de Coulomb,
no vamos a tomar en cuenta el signo de las cargas para calcular la magnitud de dichas fuerzas. F1,4 está de manera directa dado que ya se tiene su distancia, así como también F3,4 pues también se tiene la distancia y sería la misma, pero en este caso la distancia hay que colocarla en metros, 0,1 metros, dado el caso. Para hallar la distancia entre la carga 2 y la carga 4 se debe utilizar el teorema de Pitágoras. Una vez obtenida la distancia, como la estamos obteniendo en centímetros, hay que pasarla a metros. Una vez pasada a metros, esta distancia se incorpora en la ley de Coulomb para el cálculo de la fuerza F2,4 y se obtiene su magnitud. Recordando además que esa magnitud se debe descomponer en su proyección horizontal y vertical utilizando las razones trigonométricas. En este caso, el ángulo es de 45 grados, dado que los dos catetos, que son los lados del cuadrado, como son iguales, forman un ángulo de 45 grados. Entonces, sustituyendo, se obtiene la magnitud de las proyecciones que se van a sustituir en la sumatoria de fuerzas en X y en Y respectivamente. Luego representamos esta fuerza resultante en su componente X y en su componente Y para de esta forma visualizar mejor cómo obtener la fuerza resultante total. De acuerdo a esto, nos damos cuenta que podemos aplicar teorema de Pitágoras para obtener la magnitud de la fuerza resultante. Luego, como les había mencionado, se aplica la segunda ley de Newton y se despeja de ella la aceleración para obtener 82,3 metros sobre segundos al cuadrado como resultado del ejercicio.